Desde lo que fuimos hasta lo que debemos ser. Conferencia de Francisco Nieto. Cuando comúnmente decimos yo soy o yo existo, nos estamos refiriendo a que nos reconocemos como individuos separados del resto de la humanidad, de los demás. Nos estamos refiriendo también a que nuestra conciencia nada tiene que ver con la de los demás y a que nos reconocemos como individuos con un libre albedrío y una propia voluntad. Esto es lo que en esoterismo, en ocultismo, llamamos autoconsciencia, y es lo que nos diferencia en un grado muy elevado de los reinos que nos siguen. Sin embargo, y sabiendo que la vida evoluciona a través de la forma o cuerpos materiales, físicos, para alcanzar este grado de consciencia, hemos tenido que pasar por otros similares a los que tienen actualmente el mineral, el vegetal y el animal. Todo lo existente en el universo tiene vida, y esa vida evoluciona a través de las formas, a través de los cuerpos que toman, sean dinámicas o estáticas e inertes. Pero la vida universal, una, que parte de Dios, tiene un mismo origen, y ese origen es en nuestro Creador, en el que, como está escrito en la Sagrada Biblia, dice que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Uno de los propósitos de la vida, o mejor dicho, de Dios, es que la vida adquiera conciencia a través de las formas, a través de los vehículos que tome, y que esa conciencia evolucione hasta el mismo grado que Él, como Padre y Creador. Así es que nosotros, como individuos autoconscientes actualmente, hemos de admitir que tuvo que haber un principio donde no lo éramos y tiene que haber una meta a la que la propia evolución nos llevará a adquirir la consciencia universal, consciencia muy lejana todavía de la que tenemos actualmente. Nuestro origen en realidad está unido al planeta Tierra, como éste lo está a su vez al sistema solar. La vida evolucionante que anima nuestros cuerpos tiene el mismo origen que la que anima un planeta. La diferencia está en el grado de consciencia del espíritu que anima los cuerpos, no en el tamaño o forma de los cuerpos. El planeta tiene una vida, un espíritu propio, como nuestro cuerpo está habitado, dirigido, controlado por el propio espíritu, que somos nosotros mismos en un nivel, o sea, mejor dicho, en los mundos espirituales. Con esto quiero decir que la vida que anima una forma inerte como el mineral, en un futuro lejano la animará como forma vegetal y después como animal para, por fin, adquirir una autoconsciencia como la nuestra y reconocerse como un yo independiente. Para comprender esto, veamos cuál es nuestro origen como espíritus o vidas separadas de Dios. Sin querer profundizar tampoco demasiado para no complicar al estudiante principiante o a la persona que no está muy metida en la filosofía oculta, pues diremos que cuando Dios desea manifestarse, como en el caso de nuestro sistema solar, nuestro planeta y nosotros mismos, lo hace por medio de una creación, como en este caso nuestro creador en un sistema solar. Para nosotros un sistema solar solo tiene forma material y vida, pero para que ese sistema solar haya surgido de los confines del espacio y se mueva y evolucione y cumpla un propósito y muera, ha tenido que haber deseo, sentimiento, voluntad e inteligencia,
para que evolucione y mantenga sus órbitas. No puede haber otro origen si no existen todas esas cosas. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene que ser, llamémosle ser o como queramos llamarlo. Un sistema solar es la expresión de un gran espíritu que normalmente llamamos Dios, como nuestro cuerpo es la expresión de lo que normalmente llamamos nuestro espíritu. Y lo mismo que el sistema solar surge de lo invisible, digo invisible a nuestros ojos, hasta que se crea la materia y esta materia se cristaliza, claro. Pues bien, invisible también ocurre lo mismo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no siempre ha sido así. Antes de materializarse o cristalizarse, era invisible a lo que hoy llamamos nuestro sentido de la vista. El espíritu es el polo opuesto de la materia, pero es la vida procedente de ese espíritu la que evoluciona a través de las formas materiales utilizándolas para adquirir experiencias. Esto quiere decir que hay una vida divina que ha partido de un gran ser que, como decimos, llamamos Dios, y que habita, utiliza como vehículo para comenzar su evolución en el reino mineral. Y que nosotros hemos pasado por un estado de conciencia similar por los diferentes reinos hasta llegar a utilizar un cuerpo físico, una forma cristalizada como es el cuerpo físico actualmente. Antes de que se creara y cristalizara la materia de lo que hoy llamamos sistema solar, nosotros, como espíritus vírgenes, recién, separados, creados por Dios, existíamos en nuestro propio mundo espiritual. Repito, ya diferenciados en y por Dios. Como parte de Dios, éramos individualidades inconscientes de como yoes. Y lo éramos por no haber desarrollado la consciencia, la autoconsciencia que decía antes. Teníamos todos sus poderes latentes, los poderes de Dios latentes, pero no éramos autoconscientes de ello como individuos y por tanto ni los podíamos ni los sabíamos utilizar como tal. Eso se conseguirá al final de la evolución, de la manifestación o expresión de Dios cuando alcancemos nuestra meta de perfección espiritual. Desde entonces y hasta hace unos millones de años, cuando obtuvimos el grado de humanos, hicimos un descenso hacia el mundo material, hacia este mundo físico comúnmente llamado involución, la involución del espíritu hacia la materia. Y durante esa involución de la vida hacia la materia se consiguieron los siguientes objetivos. Primero, la adquisición de varios vehículos o cuerpos de diferentes grados de vibración o densidad de materia que en nuestro estado actual llamamos cuerpo físico, cuerpo etérico o vital, cuerpo de deseos o emocional y cuerpo mental o simplemente mente. Y segundo, con la ayuda de otros espíritus, también creados por Dios en otras manifestaciones o expresiones anteriores, como son los ángeles y los arcángeles, se construyó o condensó el sistema solar con nuestro planeta, que es nuestro campo de experiencia y evolución actual. Y tercero, comenzamos a adquirir los diferentes grados de conciencia que nos han ayudado a ser lo que somos actualmente. El primer grado de conciencia fue similar al que actualmente tienen los minerales, es decir, una conciencia de trance profundo. El mineral evoluciona, como podemos ver en sus muy variados aspectos de forma y densidad, y lo hace gracias a los impactos del exterior.
los impactos externos que reciben, como es el frío, el calor, el magnetismo, las transformaciones que hace el hombre con él, las vibraciones que le rodean, etc. Cuando esa vida ha adquirido cierto grado de conciencia a nivel planetario y en forma grupal, se individualiza un poco y comienza su evolución en formas o cuerpos vegetales duras y grotescas para ir adquiriendo sensibilidad y terminar con las formas bellas y delicadas que conocemos. Esta evolución en el reino vegetal hace que la vida tome más contacto con el hombre y que las vibraciones de éste y de los muy diferentes medios de desarrollo y ambientes le faciliten un superior grado de conciencia al que se suele llamar de sueño sin ensueños. En una etapa de conciencia similar a esta, nosotros, además del cuerpo físico, también obtuvimos un cuerpo etérico o vital que nos permitía crecer y reproducirnos. Después, la evolución de la vida, a través de las formas y con la ayuda de las jerarquías creadoras que van muy por delante de nosotros, lo mismo que nosotros lo estamos respecto al mineral, pues pasamos a utilizar cuerpos similares a los que conocemos como animales. No exactamente animales, en el sentido de conciencia, es decir, no fuimos animales, sino que adquirimos una conciencia similar a la que ellos tienen ahora. La forma de nuestros cuerpos eran más parecidas a lo que hoy somos como humanos que a un animal. Éramos muchísimo más alto y estoy hablando incluso antes de cristalizarse o formarse lo que hoy conocemos como huesos. Luego ya se cristalizaron una parte del cuerpo hasta formarse los huesos y aún así, dentro de que teníamos la conciencia similar al animal, nuestra forma, nuestro cuerpo tenía más parecido a lo que hoy somos que a los animales. Si a algún animal nos parecíamos, tendríamos que poner como ejemplo a los antropoides. Esa conciencia es la que se llama de sueño con ensueños, que es como la que tenemos cuando soñamos. Esa era la conciencia que teníamos, que es la misma que tienen los animales ahora. A la vez, adquirimos un cuerpo de deseos que nos permitía manifestar deseos, sentimientos y emociones, y es al final de esa etapa, similar a los animales domésticos más evolucionados actualmente, al final de esa etapa decía que es cuando nos facilitaron, estas jerarquías superiores nos facilitaron la mente, lo que nos permitió obtener una nueva o superior conciencia que llamamos de vigilia, que es la actual, donde somos autoconscientes y somos conscientes del mundo donde vivimos, por medio de la cual, reconocemos que estamos en un mundo físico dentro de un sistema solar y que tenemos un cuerpo individual diferente de los demás, etc. Así es que mientras involucionábamos como vida espiritual desde los mundos espirituales hacia el físico, a la vez que se condensaba el planeta, adquiríamos los cuerpos que hoy tenemos y los grados de conciencia que nos permiten decir yo soy o yo existo. Nuestro estado actual evolutivo ha hecho que perdiéramos la consciencia de los mundos superiores, donde antes sí lo éramos como espíritus, pero a la vez nos ha facilitado la autoconciencia del mundo físico y de nosotros mismos, a lo que hay que añadir el libre albedrío y la voluntad como expresión del espíritu. Nuestra siguiente meta es volver a adquirir la consciencia de los mundos superiores, donde vamos, como almas, como el yo que somos aquí, vamos después de cada muerte de nuestro cuerpo físico, y que para ello precisamente estamos renaciendo.
El renacimiento y la ley de consecuencia, estas dos leyes tan conocidas en filosofía oculta, que administra nuestro karma, son las leyes divinas que hacen que nuestras experiencias de cada vida se conviertan en la voz de la conciencia que nos advierte cuando vamos a hacer el mal. Normalmente suele ser porque ya lo hicimos en el pasado o incluso en otra vida, y también nos tortura cuando lo hemos hecho. Cuando nos habla del mal que es eso y lo reconocemos porque algo dentro de nosotros sabe lo que es. Las reencarnaciones, las experiencias, son como las clases y los días que durante años enseñan a un niño lo más básico para que después sepa moverse y progresar responsablemente en la vida. En cada vida aprendemos de las experiencias y extraemos la quinta esencia de las mismas, que serán la base para que la próxima vida sea mejor y para que elevemos la conciencia un poco más hacia nuestro espíritu y hacia Dios. Al igual que Dios experimenta y obtiene y eleva su conciencia gracias a sus creaciones o manifestaciones, también nosotros lo hacemos con cada reencarnación y gracias a la creación de nuevos cuerpos con los que obtendremos nuevas experiencias. Una vez que nuestra evolución nos ha permitido obtener los diferentes cuerpos y grados de conciencia, no podemos ir marcha atrás para renacer, como algunos dicen. Para renacer, sobre todo, como dicen, en formas de animales ni en ninguna otra clase o cuerpos. En cada renacimiento, y de acuerdo a lo experimentado y desarrollado en las anteriores vidas, hacemos los trabajos necesarios en los mundos superiores, invisibles a nuestros ojos físicos por lo general, para conectar los nuevos y más desarrollados cuerpos a nuestra alma o yo superior, el cual recogerá el fruto de las experiencias de la vida y lo unirá al fruto o conciencia de las anteriores. Así es que cuanto mejor uso de los cuerpos y mejor voluntad y mejores acciones, mejores resultados obtendremos de cada vida y menos renacimientos tendremos que hacer hasta alcanzar el próximo grado de conciencia. En realidad, son los estados de conciencia los que marcan el desarrollo espiritual de cada persona. El carácter es simplemente algo representativo del desarrollo interno de la evolución espiritual. Cuando éramos aún conscientes en los mundos superiores, utilizábamos un cuerpo nuevo después de abandonar el que ya no servía, pero no conocíamos la muerte como lo hacemos ahora al no ser consciente de esos mundos. Cuando un familiar abandona su cuerpo en la muerte, decimos que ha muerto porque no tenemos desarrollada la clarividencia que nos permite verle en sus cuerpos invisibles o superiores. Pero cuando uno es clarividente o tiene al menos un pequeño grado de clarividencia, lo suficiente para ver al menos el cuerpo etérico, y entonces ve salir a su familiar del cuerpo o contacta consciente y voluntaria con él en los mundos superiores, entonces puede afirmar que la muerte no existe o que se ha vencido a la muerte. Se dice que conocimos el dolor, el sufrimiento y la muerte cuando nos echaron del paraíso, o sea, cuando perdimos la consciencia de los mundos superiores donde no éramos conscientes del cuerpo físico que utilizábamos, como ocurre con los animales, que no lo saben tampoco, no son conscientes. Y desde entonces nos vimos encerrados aquí, en el cuerpo físico, con un solo estado de conciencia, que es el de vigilia. Sin embargo, algunos adelantados de la humanidad, adelantados porque se han esforzado, adaptado y porque han aprendido más que los demás,
Bueno, pues algunos adelantados de la humanidad que ya no necesitan experimentar más en cuerpo físico en la Tierra, son conscientes de esos mundos y también del cuerpo físico. Así es que para ellos, en el momento de la muerte, pues no existe tal, ni el sufrimiento tampoco, sino que todo es una continuidad de vida y de consciencia. Para ellos, lo que llamamos muerte es salir del cuerpo físico, desconectarse del cuerpo físico, verle ahí y abandonarle ya para siempre, pero en ese mismo momento están conscientes en el otro mundo como lo estaban dentro del cuerpo físico. Cuando obtuvimos la autoconsciencia, también adquirimos un libre albedrío que hizo que nos liberásemos de los guías que dirigían nuestro desarrollo, nos dirigían algo así como si fuéramos autómatas, y como lo hacen actualmente con los animales. Ese es el paraíso donde no se sufre, porque al no ser autoconscientes como yoes, ni consciente de que tenemos un cuerpo físico, entonces no ser responsable de los actos. Y por tanto, el karma no afecta ni castiga. Pero a la vez que obteníamos la autoconsciencia, comenzó a actuar sobre nosotros la ley de consecuencia, esta ley que llamamos también del karma, en gran parte responsable de nuestro dolor y sufrimiento como efecto del mal que hacíamos. La ley de renacimiento nos pone a cada uno en el lugar que nos corresponde para que obtengamos las experiencias que necesitamos para acelerar nuestro desarrollo. Y la ley de consecuencia hace que recojamos los frutos de lo que sembramos, de lo que hicimos en nuestra vida anterior, según fuera bueno o malo. Por tanto, el dolor y el sufrimiento proceden de nosotros mismos según hagamos uso del libre albedrío y de la voluntad, y así seguirá siendo hasta que nuestra propia evolución nos lleve a actuar de manera altruista, amorosa y fraternal con todo ser viviente, y actuemos siempre para la gloria de Dios o para la obra de Dios. En un futuro, cuando nuestra conciencia se sitúe en los mundos superiores, no reconoceremos la muerte ni el sufrimiento porque renaceremos siendo conscientes de los diversos mundos. En un futuro, incluso mucho más lejano, volveremos a obtener aquella conciencia que, como espíritus vírgenes, cuando Dios nos separó de Él temporalmente, teníamos, pero que no podíamos utilizar. Sin embargo, como individuos autoconscientes, la utilizaremos, puesto que para eso fuimos creados y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, seremos creadores, como Él. Eso no significa que ahora no lo seamos, pero lo somos en un nivel muy inferior, particularmente en sentido físico, de formas físicas. Lo que Dios crea es toda una serie de mundos donde, comenzando por lo inferior, que es las formas físicas, luego está la vida, luego está en nosotros los sentimientos, los deseos, las emociones, luego está la mente, el poder creador de la mente, y luego está los poderes del triple espíritu. Digo triple porque Dios mismo siempre se ha dicho, y así está escrito, que es una trinidad, un triple, son tres aspectos en uno. Bien. Pero antes de obtener esa conciencia divina, debemos obtener otros estados previos. Eso está claro. En una etapa o periodo posterior al actual, donde nuestra conciencia crea pensamientos e ideas, seremos capaces de dar vida a esas formas mentales como lo hacen otras jerarquías creadoras, para dar vida a los cuerpos que habitamos y que habitan las diferentes especies. Después aprenderemos a facilitar deseos y sentimientos a esos cuerpos como hicieron esas jerarquías respecto a nuestros cuerpos durante la involución. Después aprenderemos a facilitarles una mente para que esas formas se hagan autoconscientes y comiencen su desarrollo independiente como hicieron con nosotros.
Por último, volveremos a integrarnos en Dios y nuestra conciencia se unirá a la suya, pero no la perderemos, sino que seremos dioses creadores, y nuestro campo de experiencia y de desarrollo de la conciencia ya no serán cuerpos similares a los actuales, sino que serán de mayor poder y expresión. Los planetas son campo de expresión de espíritus mucho más avanzados que nosotros, y al igual que un sistema solar, es la expresión de un Dios. Así nosotros en su momento seremos lo mismo que ahora somos creadores incluso de nuestro cuerpo físico, pues en su momento seremos a imagen y semejanza de Dios. Pero antes de todo eso, y según se eleve nuestra conciencia también por los diferentes mundos, una vez que no tengamos ya necesidad de renacer en cuerpos físicos, tendremos una conciencia pictórica que anulará la necesidad de hablar, puesto que el lenguaje serán imágenes mentales donde no habrá posibilidad de error, no habrá mentira y donde seremos conscientes del desarrollo interno de cada uno porque le veremos tal y como es, aunque quiera esconder algo. Estamos hablando de un próximo periodo que llamamos en ocultismo, donde por supuesto el mal ya estará muy lejos de lo que seremos entonces. Al no tener cuerpo físico, no tener laringe, no habrá necesidad de la palabra hablada y el lenguaje será por imágenes pictóricas de la mente y cada uno entre nosotros nos conoceremos tal y como somos. En esa misma etapa nos pondremos en contacto consciente con las jerarquías que en el pasado nos ayudaron y aún lo hacen y colaboraremos con ellas en los planes de Dios respecto a los reinos de la naturaleza que nos siguen, porque nuestra evolución también trata de ayudar a los que vienen detrás nuestra. La fuerza o energía creadora que hoy utilizamos para pensar, hablar y procrear será utilizada para ayudar a otros espíritus evolucionantes y para hacer nuestros primeros trabajos como jerarquías creadora. Cuando digo fuerza o energía creadora estoy hablando de, en realidad, poderes del espíritu. En el próximo periodo ya habremos desarrollado poderes inimaginables en el día actual, en la etapa actual. Estos son los futuros trabajos y estados de conciencia de la humanidad, y lo mismo que algunos ya han obtenido la conciencia en los mundos superiores, gracias a su esfuerzo por ser mejores y amorosos servidores de Dios y del prójimo, también cada uno de nosotros podemos acelerar ese proceso para liberarnos de la muerte y obtener ese grado de conciencia. Cuando se lleva una vida pura en pensamiento, palabra y obra, se eleva la vibración de nuestra aura y ésta brilla hasta que algún maestro se fija en nosotros y nos observa y pone a prueba en nuestras debilidades. Eso lo saben bien, o lo sabemos, quienes han sido y son probacionistas, por ejemplo, en la Fraternidad Rosacruz-Massenger. Si superamos esa etapa, estaremos listos para recibir las instrucciones necesarias que nos llevarán a recibir la primera iniciación. Esta iniciación se convertirá en una nueva ampliación y elevación de la conciencia que nos permitirá ver y comprobar que lo que aquí se ha dicho y otras muchas enseñanzas ocultas, más que son diferentes escuelas, son todas ciertas. Con cada iniciación se expande más la conciencia, se eleva, se comprueban y comprenden las enseñanzas normalmente llamadas ocultas y se desarrollan poderes que serán utilizados para beneficiar también a nuestros hermanos y a los reinos que nos siguen. Pero para conseguir esto no nos queda más remedio que comenzar a controlar nuestros cuerpos, o sea, la mente, el cuerpo de deseos, los sentimientos, etc.
sobre todo para no utilizarlos para el mal y la desarmonía, y sí para lo contrario. Entonces, y por méritos propios, recibiremos los poderes y la expansión de conciencia que concede la iniciación. Una iniciación que, como acabo de decir, es por mérito propio, que es una obligación concedérnoslas cuando hemos alcanzado el nivel o preparación para recibirla y saber utilizar lo que trae consigo y que podemos utilizar en nuestra vida diaria y con las personas que nos rodean. Nadie nos puede regalar nada. Todo lo que deseamos alcanzar lo tenemos que ganar y merecer. Ningún poder, como en el caso de la iniciación, se puede desarrollar en nosotros si no nos esforzamos por ser mejores servidores de Dios y de nuestro prójimo. Por tanto, analicémonos, veamos cuáles son nuestros defectos y qué virtudes debemos alcanzar y pongámonos a trabajar cuanto antes para comprobar que la felicidad no se consigue con medios materiales, sino elevando la conciencia hacia los mundos espirituales, hacia los mundos divinos.